Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir con lo que es la semana 8 de español. Y tenemos como tema lo que son los gestos dramáticos. Y como subtemas podemos encontrar lo que es la construcción verbal, conjugación verbal, formas no personales del verbo, textos dramáticos, clasificación del teatro y el uso de las letras C. Por el tiempo no vamos a poder abarcar todos los temas, pero sí vamos a intentar ver los más sobresalientes. Y como número 1 tenemos lo que es la construcción y conjugación verbal, que es para comprender la construcción verbal hay elementos que usted debe entender antes. Recuerde que las palabras forman parte de alguna familia de palabras. Al igual, la mayoría de las palabras, los verbos están compuestos por dos partes: el lexema o raíz y el morfema o desinencia verbal. El lexema o raíz señala el significado principal de la palabra, en este caso del verbo. Aquí tenemos unos ejemplos de la palabra, que es estudiar, y como raíz de la palabra tenemos studi, y la desinencia es ar, estudiar. La palabra original es studi. Porque la podemos utilizar, por ejemplo, en estudiando, y siempre vamos a utilizar studi, estudian, estudiar, estudio, por ejemplo. Entonces la raíz de la palabra es estudi, y la desinencia son esas palabras, esas letras, que le agregamos. Por ejemplo, estudiando, estudio, estudiar, estudiábamos. Es esa, la disinencia son esas letras que nosotros le agregamos a la palabra de raíz. Y luego aquí tenemos lo que es el modo. El morfema dice que indica el modo, el tiempo, el número y la persona gramatical. Es oportuno señalar que también se les conoce como accidentes del verbo. La terminación de un verbo señala los cambios que puede sufrir y que pueden ser de modo, de tiempo, número y persona. El modo señala lo que es la relación del emisor con lo que dice. El tiempo indica cuándo se realizó la acción. El número es la persona o personas que realizan la acción del verbo, y la persona gramatical dice que indica quién realiza la acción del verbo. Por ejemplo, aquí dice existen 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Y tenemos el modo indicativo. ¿En qué consiste? Bueno, indica acciones reales o posibles de realizar. Ejemplo: primero desayunaré y después iré al colegio. Entonces aquí podemos ver el indicativo. Está indicando que va a desayunar y que luego se irá al colegio. Y luego tenemos como segundo: hoy no tendremos clases de inglés. Está indicando que no van a haber, es una afirmación. Se está diciendo que así va a ser, que no tendrán clases de inglés. Ese es el indicativo. Luego tenemos el subjuntivo, que señala acciones posibles, deseadas, dudosas, probabilidad, relatividad, donde el emisor expresa su opinión. Y tenemos aquí un ejemplo: ojalá logres pasar el examen. Solo deseo ser feliz. Seguramente llegarán tarde. Entonces el subjuntivo es una posibilidad. Dice ojalá logres pasar el examen. No le está diciendo con afirmación que va a pasar el examen. Le está diciendo que posiblemente pase el examen. Si estudió, pues va a pasar, y si no, pues no. Y en la otra dice solo deseo ser feliz. Eso quiere decir que no es feliz y él lo desea. No es que realmente va a pasar, sino que desea ser feliz. Y el otro dice seguramente llegarán tarde. Está diciendo que posiblemente van a llegar tarde. Una posibilidad de que van a llegar tarde.
Entonces, lo encontramos en la parte de abajo, lo que es el imperativo. Ahí lo pueden ver. Dice que indica acciones ordenadas, mandatos, instrucciones, consejos, exigencias, normas y recomendaciones. Eso ya tiene que ver con lo que son ya reglas estipuladas ya. Y tenemos como ejemplo lo que es prohibido fumar. Es una orden, es un mandato de que en ese lugar está prohibido fumar. Y luego dice limpia tu cuarto. Esa es una orden, una exigencia. Y luego dame ese libro. Es una ordenanza lo que está diciendo. Entonces el imperativo son esas palabras que se utilizan para dar una ordenanza, una instrucción, un mandato, exigencias y normas. Y luego existen 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces aquí lo tenemos. El tiempo, el pasado, ayer, anteayer, hace semanas. ¿En qué consiste? Expresa acciones que ya pasaron. Ejemplo, yo canté en pasado. Eso ya pasó hace mucho tiempo. El presente, que es el hoy, dice, consiste en acciones que se están realizando ahora mismo. Por ejemplo, yo canto, yo escribo, yo estudio en ese momento, lo que está pasando en ese momento a lo que se refiere. Y luego en futuro, que es mañana, meses, semanas, dice, se trata de acciones que aún no han pasado. Yo cantaré, yo estudiaré, yo leeré. Son esas cosas que vamos a hacer a futuro. A eso se refiere el tiempo. Y luego tenemos el número, que dice aquí, la persona gramatical indica el número del verbo, es decir, singular o plural. No olvide que los verbos no tienen género, solo número. Entonces tenemos aquí el número singular. ¿En qué consiste? Variante que indica solo un objeto o elemento. Ejemplo, Pedro se fue de vacaciones. Está hablando solo de una persona. Y el plural, variante que señala 2 o más objetos o elementos. Ejemplo, mis padres se fueron de vacaciones. Ahí está hablando más de una persona. Eso es plural, hablar más de una persona, de 2 personas en adelante. Y luego tenemos lo que es la persona gramatical. Dice que existen 3 personas gramaticales, primera, segunda y tercera. Recuerde que las personas gramaticales tienen género, pero los verbos no. Y luego tenemos persona gramatical en primera persona. Está aquí en la parte de abajo. Dice, ¿en qué consiste? Se refiere a quién habla. Puede ser femenino o masculino y es en singular, el yo. Y en plural es nosotros o nosotras en femenino. La segunda persona se refiere a quien escucha. O sea, ustedes en este momento son la segunda persona y yo soy la primera persona. En singular es usted o tú y en plural vosotros o vosotras o ustedes. Y tercera persona, otra persona, no es la que habla ni la que escucha. En singular es él o ella y en plural ellos o ellas. Se refieren a las personas que no están presentes en la tercera persona. Se refiere, por ejemplo, están hablando 2 personas y hablan de una persona que no está ahí, entonces o de personas que no están ahí, esa persona se convierte entonces en la tercera persona. Espero vayan entendiendo. Sé que es un poco confuso, pero si leen detenidamente van a ir viendo que van a ir comprendiendo poco a poco. Luego tenemos las formas no personales del verbo. Aquí en la parte de arriba. Que dice, todos los verbos tienen 3 formas no personales. Tienen el indicativo, el participio y el gerundio. Cuando hablamos del indefinitivo,
indica el concepto de la acción, ya sea en tiempo pasado, presente o futuro. Forma verbal con las terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, buscar, hacer, decir, correr. Y el participio se utiliza en formas verbales compuestas. Son indicaciones terminadas en pasado, presente o futuro. Forma verbal con las terminaciones ado, ido. Ejemplo, enojado, sorprendido, siento, puso, dicho. Y el gerundio indica acciones que no han terminado, que se siguen realizando en el presente, en el pasado o futuro. Forma verbal con las terminaciones ando y también yendo. Por ejemplo, comparando, sabiendo. Entonces, el infinitivo es la acción que se hace en pasado o presente y que termina con ar, er, ir. El participio es el que es un verbo compuesto porque ya no es la palabra original, como por ejemplo aquí solo es buscar y ya. Pero ya en palabras compuestas ya dice sería buscando. Si fuera aquí en participio sería buscando. Dice que son indicaciones terminadas en pasado presente. Estaba enojado, estaba sorprendido o está sorprendido. Siento, puso, dicho. Y luego el gerundio son las acciones que no han terminado, es comparando, bueno, por ejemplo puede ser, siguen comparando los elementos químicos. Entonces son cosas que siguen en proceso, a eso se refiere. Y luego tenemos la conjugación verbal. Un verbo puede tener distintas formas dependiendo de los cambios en el tiempo, el modo, la persona y el número. A las diferentes terminaciones que tiene un verbo en infinitivo se le conoce con el nombre de conjugaciones verbales. Tenemos la primera conjugación del verbo cuyo infinitivo termina en ar. En este caso es bailar, caminar y cocinar. Y en segunda conjugación que termina en er, vender, aprender y leer. Y la tercera conjugación es ir, compartir, recibir, escribir. Entonces, aquí estamos hablando siempre del infinitivo, que es la palabra original, que termina en ar, er, ir. Son esos verbos que terminan en ar, er, ir. Ahí abajo dice, complete la tabla de verbos con las conjugaciones verbales según corresponda. Guíese por el ejemplo. Ustedes lo pueden hacer ahí. Pueden hacer la conjugación en primera, segunda y tercera. Que la primera sería en ar, la segunda conjugación en er y la tercera conjugación ir. Entonces ustedes la pueden hacer con las mismas palabras que aparecen ahí. Por ejemplo, lloraré, debe, salió, ama, excedió. Y pueden también llenar escribe, que solo está contestada la tercera conjugación. Ustedes lo pueden hacer para que practiquen. Y luego tenemos lo que son los textos dramáticos. El texto dramático pertenece a los textos narrativos, pues tiene su misma estructura y elementos, solo que varía en la manera de presentarlos. Recuerde que en el género narrativo existe un narrador, pero en los textos dramáticos no hay nadie que nos cuente los hechos, sino solo un diálogo entre personajes, es decir, que los personajes cumplirán la función del narrador o emisor. Dice que los textos dramáticos representan conflictos en la vida de seres humanos y se personifican ante un público. Estamos hablando de las obras de teatro. Tenemos el texto dramático, que consiste en el texto que se puede leer de una obra dramática, o sea, el libreto, y la obra de teatro, que ya es la representación del texto, de lo que se ha aprendido acerca del libreto. Luego tenemos aquí el teatro, dice que
sus orígenes provienen de la antigua Grecia, ya que se relacionaba con la danza, la música y las prácticas religiosas que surgieron por el dios Dionisio, que es, bueno, el dios del vino para los griegos. Ellos utilizaban lo que eran danzas y la música con los instrumentos de aquella época para adorar a lo que era el dios Dionisio, que es el dios del vino. Dice que el teatro destaca elementos como la representación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el desenlace dramático. En la presentación del conflicto podemos encontrar lo que es dar a conocer las fuerzas que se oponen a sus objetivos, y en el desarrollo son los personajes luchan por alcanzar sus metas hasta llegar al clímax, o sea, hasta el final. Y el desenlace es una de las partes es derrota, finalizando así el conflicto. Como en la antigua Grecia, lo que se hacía más eran lo que es las guerras. Les había hablado un poco acerca de la Ilíada, de Homero, donde encontramos muchas historias relatadas de esta manera. Entonces, primero dan a conocer las fuerzas que se oponen a su objetivo, y en este caso en la Ilíada eran que los dioses no permitían que los griegos pudieran tomar lo que era Troya. Y luego en el desarrollo del conflicto es donde se ya desarrolla la guerra entre Troya, y ya al final en donde pues muere Aquiles, muere Héctor, muere Ajax, Helena vuelve con Menelao. Entonces ese es el desenlace. Ya dice que una de las partes es derrotada, o sea, Troya es derrotada, es conquistada por los griegos, y así pues finaliza el conflicto porque los troyanos que pudieron salir, entonces ellos ya fueron parte del exilio y tuvieron que ir a buscar otro lugar donde vivir. Y luego tenemos aquí, dice que una obra de teatro se divide en 3 partes: en el actos, en cuadros y en escenas. Y en el actos podemos encontrar, son las partes en que se divide una obra. Los actos se separan con la subida, o sea, el inicio y la bajada, el final de un telón. No sé si ustedes han visto, tal vez en la televisión, si nunca han ido a ver una obra de teatro, en donde cuando va a iniciar la obra, entonces los actores esperan detrás del telón, que son las cortinas grandes que se encuentran en el escenario. Entonces luego se abren las cortinas, entonces ya se da el inicio de la obra de teatro, y luego cuando ya finaliza, entonces, bueno, se baja el telón, o sea, se cierran las cortinas, que ya es, que quiere decir de que ya terminó la obra de teatro. Y luego encontramos los cuadros, que dicen que son los actos que se dividen en cuadros, que son escenas que suceden en un mismo lugar, que es la escenografía, pero cambia el decorado. Por ejemplo, si se va a representar una obra de teatro de Angelina, vamos a encontrar lo que es una casa vieja, sin muebles, las personas vestidas de campesinos, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver con los cuadros. Y luego luego se sale a la naturaleza en la obra, entonces ya cambian la escenografía, y entonces ya se pone dibujos de plantas, de árboles. Y luego tenemos las escenas, que representan una situación dentro de la trama. Las escenas están marcadas por las entradas y salidas de un personaje. Quien ha visto una obra entiende esta parte, que es en donde se hace una pequeñita pausa para cambiar de escena, en donde se va a poder dramatizar de otro tema, siempre de la misma obra.
en donde tiene parte de lo que es el cambio de escenografía. Y tenemos el escenario, bueno, es el lugar en donde se desarrolla la obra, los personajes, el protagonista o protagonistas y los personajes secundarios, que son los que tal vez solo aparecen una vez o aparecen 2 veces. Y luego el diálogo, que ya son las conversaciones que hay, el monólogo, que es un discurso que un personaje hace solo sobre el escenario, que pronuncia para sí mismo. Es como cuando en las películas nosotros escuchamos de que el personaje está pensando y el pensamiento se puede oír porque no articula ninguna palabra. Bueno, entonces como en el teatro no se puede hacer eso, entonces existe lo que es el monólogo, donde la persona habla acerca de lo que está sintiendo y habla para sí mismo. Y luego tenemos las acotaciones, que son las indicaciones que da el dramaturgo para dirigir a los personajes y marcar los cambios de escenario. Esto tiene que ver con detrás de bambalinas, se le llama, en donde hay una persona que está a cargo de dirigir quién sigue para que entre al escenario o quién ya debe salir. Y luego tenemos lo que es el vestuario, de acuerdo a la época o de acuerdo a qué se está representando en la obra de teatro. Y luego el maquillaje, que es el arte de realizar o disfrazar los rasgos de los personajes y bueno, puede utilizarse para transformar el aspecto. Si es acerca de animales la obra, bueno, van a pintar a las personas de acuerdo al animal que les toca representar. Y la música o coreografía, que son los elementos que aportan a la obra de teatro, dando énfasis, o matizan los momentos cruciales. Eso tiene que ver con que si la obra, por ejemplo, es un musical, la música para la época en la cual se está representando la obra, el baile, la coreografía que se va a hacer, si es que lleva una coreografía. Y por último tenemos lo que es la clasificación del teatro, que tiene que ver con géneros mayores y géneros menores. Podemos encontrar entre los géneros mayores lo que es la tragedia, la comedia, la tragicomedia, o sea, que tiene que ver con tragedia y comedia, la pieza, la farsa, el melodrama y el auto sacramental. Y tenemos luego los géneros menores, que podemos encontrar la ópera, el ballet, la comedia musical, comedia de enredos. Podemos encontrar las pastorelas, podemos encontrar la sátira, la revista política, que la obra tal vez puede ser acerca de política. Y cuando hablamos de tragedia, bueno, tal vez muere el personaje principal. Y en la comedia tiene que ver acerca de divertir al público. La tragicomedia, bueno, tiene que ver también con tal vez muerte o desaparición, pero contado de una forma graciosa. Así que jóvenes, esto ha sido todo, espero y haya sido de ayuda. Recuerden que para que tengan una mejor comprensión acerca de lo que está viendo en la pantalla, es bueno que estén con su libro también para que puedan llevar la continuidad. Espero sean de ayuda estos videos. Recuerden que cada semana se van a estar subiendo para que tengan una mejor comprensión acerca de los temas que se encuentran en su libro. Así que jóvenes, eso ha sido todo. Un placer. Hasta la siguiente semana.